Este vendría siendo nuestra cuarta, ¿qué sería? Enseñanza, ¿no? Y vamos a seguir hablando de ello con diferentes matices, porque estamos tratando de entender lo que el pueblo de Israel no pudo entender en su momento. Estos días he estado trayendo a la memoria ciertos pasajes bíblicos en la vida de Jesús. Y aquellos que vieron la serie de Chosen, ¿se dice así? De los elegidos, habrán de recordar de manera más ilustrativa cómo es que Jesús vino y el pueblo de Israel no pudo reconocer a su Mesías, a su Salvador en ese momento. Entonces, una de las cosas que nosotros como hijos del Rey y que vivimos en el reino, tenemos que entender que todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Dios es creador, Dios es dador, pero todo le pertenece a Él. ¿Sí? Y dentro de este reino hay una lógica, como en el ser humano, a veces decimos, bueno, piensa por lógica, ¿no? Bueno, en el reino o en la cultura del reino hay una lógica, ¿sí? Que es que todo funciona por Él. ¿Sí? Todo funciona. La lógica de Dios es que todo funciona porque Él creó todas las cosas. ¿Quién conoce cuando hablamos de algún invento o se habla de algún invento? En la actualidad, tantas cosas que surgen día con día, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, la inteligencia artificial. Alguien la creó y sabe cómo funciona. Y algunos están aprendiendo a hacer el trabajo de inteligencia artificial que a veces confunden a otros. Bueno, Dios creó todas las cosas y la lógica de Dios es que todo funciona de la manera perfecta porque Él lo creó. ¿Sí? Entonces, hay una lógica en el reino de Dios, así como hay una lógica en la tierra, humanamente hablando, también hay una lógica en el reino, porque todo funciona por aquel que creó todas las cosas. ¿Sí? Esto es importante. Pero cuando hablamos de la cultura del reino, cada uno de nosotros tiene que ser responsable. ¿De qué? Responsable de cambiar esa lógica humana por una lógica del Rey, por una lógica de Dios, por un pensamiento en nuestras vidas que sean de Dios. Porque en la actualidad, la situación dentro de la iglesia que siempre ha padecido es que a veces queremos razonar con una lógica humana. ¿Sí? La lógica humana, o humanamente hablando, 1 más 1 más 1 son 3, ¿no? En la lógica de Dios es 1. O sea, como que dices, bueno, a ver, ¿cómo? Sí, o sea, hay una lógica humana que nos impide a veces ver la lógica de Dios. Simple y sencillamente, cuando Jesús compartía y predicaba a la multitud, y un día les dijo, denles de comer, los discípulos dijeron, híjole, es que no hay. Y por ahí encontraron 2 peces y 5 panes. Y dijeron, ¿pero qué es esto ante una multitud? Y Jesús les dijo, denles de comer. Y esos 2 peces y 5 panes alimentaron, según lo dicen, a más de 3,000, sin contar niños y ancianos. Esa es la lógica de Dios. Pero que en nuestra lógica no hay lugar. Entonces, a esto nosotros le llamamos lastres, algo que venimos arrastrando desde nuestro nacimiento en la tierra, que se nos inculcó, que se nos enseñó,
Y esto tiene que ver con la cultura y con una tradición en donde nacimos, que no son los pensamientos ni la ley de vida de Dios en el reino en que Dios quiere que vivamos. O sea, hay cosas que tenemos que ir desechando. Y creo yo que varios de nosotros ya hemos desechado muchas cosas, ¿no? Pero aún así nos necesitamos ir sacando todo aquello que no pertenece a un pensamiento de Dios. Por eso, a veces nos decimos a nosotros mismos, y a veces hasta uno también puede decir, es que no me funcionó. Hablando no de Dios, hablando de otras cosas. Es que no me funcionó lo que me dijiste que me tomara. Entonces, si no funciona o no te funciona, ¿qué es lo que hay que hacer? Piensen con lógica humana. Si no me funcionó, ¿qué hay que hacer? Cambiar. O sea, por lógica hay que cambiar. Entonces, si en tu vida y en mi vida no ha funcionado nuestra lógica humana para un cambio, en nuestras vidas tenemos que cambiar, pero no a nuestra lógica, sino a la lógica de Dios. Porque en Dios todo que funciona de manera perfecta. Él creó, dice la Biblia, que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y sigue funcionando. Sigue habiendo aire para respirar. El problema es que nosotros lo hemos contaminado, pero de que sigue habiendo, sigue habiendo. La luna, los cosmos, el sol sigue estando en su lugar. La luna en su órbita, ¿sí? La tierra girando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Dios todo funciona, porque Él lo creó. ¿Sí? El único desubicado ha sido el ser humano, que ahora fuimos creados como humanos y quieren vivir como animales, ¿no? Con lo de los Terian ahorita. ¿A poco no es ilógico? ¿Sí? Es hasta como de locos, ¿no? Como de locos. Por eso el mundo no funciona, porque está fuera de la función de cómo Dios piensa. ¿Sí? El mundo es un caos. Nos enteramos que apenas Irán bombardeó varias ciudades. Es un caos el mundo. Un caos sin Dios. Y probablemente alguien nos pueda decir, oye, pero entonces lo que tú crees, lo que tú enseñas o lo que la iglesia evangélica enseña, ¿cómo está eso? O sea, tú me hablas de un Dios que gobierna, tú me hablas de un Dios que trae orden, pero el mundo es un caos. Pues sí, es un caos porque están queriendo funcionar sin Dios. Por eso es un caos. La palabra, o más bien la Biblia, la Escritura nos habla de que debemos de renovar nuestros ¿qué? Pensamientos y la mente para poder salir de la forma de pensar y poder salir de la forma en la que hemos estado viviendo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, el apóstol Pablo dice que renovaos en el poder, más bien renovaos la mente, ¿verdad? Dice que tenemos que renovar ¿qué? Nuestra mente. Pero renovarla ¿en qué sentido? En sacar los pensamientos que no son de Dios y permitir que el pensamiento de Dios sea el que gobierne. Cuando el ser humano lo hizo en otro tiempo, las cosas funcionaron. Cuando en la antigüedad reyes eran levantados o llamados para reinar, los reyes que decretaron, los reyes que siguieron la palabra de los profetas al pie de la letra, todos esos reyes y ese reino en aquel tiempo de Israel prosperaba. Pero cuando se levantaban reyes que no hacían la voluntad de Dios, las consecuencias eran terribles. Y hay muchos en la Biblia que nos narran precisamente de cómo terminaron. Jesús dijo
en el Padre nuestro, así como en el cielo, también gobierne en la tierra. ¿Sí? Que esa lógica de Dios, que es gobernar en el cielo, en ese ámbito, también tendría que ser en la tierra. Pero para esto necesita como vimos el cuadro, de la colaboración, la participación y el compromiso de ¿quiénes? De nosotros, la iglesia. La iglesia es la que está llamada, o más bien la iglesia es la que representa a Dios en la tierra. La iglesia de Cristo. ¿Sí? Cuando digo la iglesia, obviamente inmediatamente saben que hablo de la iglesia de Cristo, ¿va? No hablo de iglesias, sino de la iglesia, ¿sí? La única iglesia. ¿Sí? Y no estoy diciendo lo que a veces se discute, ¿no? Que la única iglesia es tal de la tierra. No, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Hace rato decía que hay dos palabras a conocer en cuenta el significado. Una de ellas es la urgencia y la otra es la emergencia, que a veces creemos que son lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Se acuerdan de la palabra ética y moral? Que parecieran como que son como muy parecidas, muy casi iguales, pero no son lo mismo. Bueno, aquí también estas dos palabras, que es urgencia y emergencia. Urgencia es cuando hay un estado crítico, hablando de un ser humano, de una persona, puede estar en un estado crítico, pero puede esperar. ¿Sí? Y la emergencia es cuando se trata de vida o muerte. ¿Sí? Cuando se trata de vida o muerte. Son dos cosas diferentes. Entonces, emergencia viene de emerger, de salir. Hay una emergencia de salir de la ignorancia de Dios en esta tierra. ¿Sí? ¿Hay una qué? Emergencia. Porque es de vida o de muerte. La palabra misma lo dice y lo ha repetido varias veces en la Escritura. Mira, que te digo, pongo delante de ti la vida y ¿qué? La muerte. Varias veces el pueblo de Israel tuvo que tomar esa decisión. Dios emergió, Dios dio la voz de emergencia y le dijo, pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Escoge pues qué es lo que deseas. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay una emergencia de salir de la ignorancia de Dios. Recordemos lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia hubo una ¿qué? ¿Urgencia o emergencia? Emergencia, exactamente. ¿Por qué? Porque era de vida o muerte. ¿Y qué no nos mandaron a salir? Nos mandaron a quedarnos dentro, ¿sí? Porque era de vida o muerte. El que no hacía caso, ¿sí? El que no obedecía las instrucciones, pagó el precio, ¿sí? Varios decían, no, este es el gobierno que es, o sea, varios supimos de eso, ¿no? Y algunos no vivieron para contarlo, ¿sí? Entonces, qué importante es entender esto. Nosotros, dije hace rato, que cuando fuimos salvos nos inscribimos en la escuela de la vida, pero debemos de ir graduándonos en la fe. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, cuando alguien llega por primera vez y se le es notificado, en ese momento dice la palabra en Apocalipsis que su nombre es inscrito en el libro de la vida. Yo lo tomo como de nos inscribimos en la escuela, pero tenemos que ir graduándonos, tenemos que ir creciendo. Así como en estatura Jesús crecía, como en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, de la misma manera nosotros vamos a tener que ir graduando nuestra fe. ¿Sí? Dios ya depositó la fe en ti, depositó la fe en mi vida, pero no es que tienes que tener la misma fe. Si tú y yo realmente buscáramos que esta fe que Dios nos dio se ejercitara y creciera en un tiempo cronos, como lo dijo la misma palabra en Jesús cuando estuvo en la tierra, Él se maravilló de la fe de la gente. ¿Por qué? Porque unos oyeron de Él y dice, y creyeron. Cuando Jesús hablaba, muchos creían y muchos no creían.
Entonces, qué importante es que nosotros, en cuanto a la fe, vayamos creciendo, porque la fe sí crece. O Jesús no dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí? Pero menciona ahí no en cuanto al grano, sino lo que puede producir una semilla tan pequeña, ¿sí? Habla acerca de un crecimiento, de una, ¿cómo se dice? De un cultivo. Cuando se cultiva, cuando se le da la atmósfera a la semilla, esa semilla por sí sola tiene el potencial para crecer, para crecer un arbusto, para dar semilla y para dar después, ¿qué? Fruto. ¿Sí? Así es nuestra fe. Vimos que en 1 Timoteo 3, el tipo de personas que vuelven al mundo peligroso, ¿se acuerdan? Amadores de sí mismos y todo eso, ¿sí se acuerdan? Bueno, eso es lo que vimos, ¿sí? ¿Cómo resolvemos o traemos salvación a la vida o a este mundo donde vivimos? ¿Cómo lo podemos resolver? Conociendo a Dios, trayendo a Dios a la historia en nuestras vidas y en la tierra. Primeramente en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Cómo resolvemos esto? El problema de Timoteo 3, de una manera tan sencilla, pero a la vez complicada, conociendo a Dios. Pero dice la palabra que el mundo se ha alejado de Dios. La gente se aleja de Dios. Dice, incluso en el Antiguo Testamento, decía que no hay quien haga lo bueno. Todos se fueron, cada quien por donde quiso. Conocer a Dios es parte de nuestro ADN. Y vamos a ver un poquito una porción bíblica en Malaquías 4. Vamos a leer rápidamente. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ponga mucha atención a esto, es muy interesante. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol ¿de qué? De justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Está hablando en el antiguo pacto, ¿sí? Pero trae a memoria la ley. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío, ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y vean esta parte que siempre hemos leído fuera de contexto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta ahí. Este pasaje bíblico tiene mucho que ver con Timoteo 3, primera de Timoteo 3, porque habla precisamente de gente, habla de personas. En Timoteo dice, hombres amadores de sí mismos. ¿Puedes ponerla, por favor? Sí. Hombres avaros, blasfemos, soberbios, vanagloriosos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Y Malaquías lo había predicho antes. Vuélvelo a poner, por favor.
Viene el día ardiente como de un horno y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Vamos a tratar de ir poco a poco de entender este pasaje o estos pasajes. Al final de cuentas, los dos hablan de cosas que no son buenas, ¿no? Cosas que no son buenas. Que habría maldad, habría muchas cosas. La pregunta es, ¿a quiénes les gustaría que este proceso de maldad, tanto en Malaquías como en Timoteo, cambie y que sea cortado de nuestras vidas? ¿Hay una fórmula o hay una forma para que esto pare? Y si nosotros entendemos un poquito el contexto de Malaquías, en el versículo 6, donde dice, y él hará, fíjense bien, viene hablando de esta maldad, de hombres y mujeres, pero dice ahí, antes en el 5, perdón, he aquí dice, yo envío, ¿quién? Al profeta Elías. Se supone que para estas fechas el profeta Elías ya se había muerto, cientos de años atrás. Estamos hablando de Malaquías, que fue el último libro que se escribió antes de los evangelios. Pero dice aquí, he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿De quién estaba hablando? Antes de, ¿quién preparó el camino del Señor? Juan el Bautista. ¿Para qué? Precisamente para preparar el corazón y el camino, o más bien en el versículo 6, vamos a leerlo. Dice, el profeta, la labor del profeta, dice, él hará volver el corazón de los padres, ¿qué? Hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando Jesús, antes de que Jesús apareciera en escena en el ministerio, hubo un profeta llamado Juan, dice en el Evangelio Juan, hubo un profeta llamado Juan, que Dios levantó para preparar el camino. Él vino y anunció la llegada de aquel que habría de venir, de los cuales los profetas profetizaron en otro tiempo. Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo, ¿sí?, que Dios antes, mucho antes de obrar juicio, siempre Dios abrirá la puerta de la gracia al ser humano, siempre, ¿sí? Dios está interesado en terminar la maldad y Dios quiere que salga el sol de justicia, ¿sí? Porque ahí dice el sol de justicia en uno de los versículos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Ahí está. Cuando Dios dice, yo mandaré al profeta, y dice, así como Moisés, la parte de Moisés. Ahí está. Acordaos de la ley de Moisés. No tiene que ver con volver a los ritos, ¿sí? Hay que entender bien el contexto de lo que está hablando. Dice, acordaos de la ley de Moisés. Nosotros como hijos, nosotros como iglesia, nosotros como parte de la familia de Dios, nos regimos bajo la ley, pero no la ley de la ley mosaica, sino la ley de Dios, que es la gracia y la misericordia, ¿sí? La gracia y la misericordia de Dios. La ley del espíritu de vida, exactamente, gracias. La ley del espíritu de vida. ¿Cuál? A ver, repitan. Sí, de esa ley está hablando Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos, los que vivimos, ¿son peligrosos o no ahora? ¿Hay una gran diferencia? No. Es lo mismo. Gente que vive con Dios y gente que vive sin Dios. ¿Sí?
Entonces, para que los tiempos peligrosos no nos envuelvan, debemos operar en los programas de Dios, en la ley del Espíritu, ¿qué? De vida, ¿sí? Dice ahí, enviaré al profeta, dijo Dios, y en cambio envió ¿a quién? A Juan el Bautista, ¿sí? Antes de la llegada de Juan el Bautista, acuérdense de la Biblia, literalmente hay una parte que divide el Antiguo del Nuevo. Hay un periodo de aproximadamente, dicen que 400 años. 400 años sin un profeta que regulara la vida del pueblo. Entonces, imagínense cómo, si nosotros, conociendo un poco de Dios, tenemos una vida difícil, nos metemos en problemas, en ese tiempo la voz de Dios cayó. 400 años. No había profeta. O sea, se nos hace bien fácil a veces leer y nomás le pasarle la hoja, porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después sigue los evangelios de Mateo y más los otros, ¿no? Pero durante 400 años, Dios guardó silencio. 400 años. ¿Hasta qué? Hasta que apareció el Señor Jesucristo. Pero antes de ellos dijo, yo les enviaré al profeta, que en este caso era Juan, para preparar el camino. Ahora, el mundo se llenó como ahora de hombres peligrosos. Voy a mencionar al fin que va a estar editado esto. ¿Ustedes creen que el hombre llamado Donald Trump sea un hombre peligroso? Ha traído caos al mundo entero. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? El mundo sin Dios está completamente en caos. Y lo podemos ver en el mundo actual en el que vivimos. No hay mucha diferencia en cuestiones del desorden que trae al ser humano caminar bajo su lógica humana. Pero cuando nosotros instalamos la lógica de Dios, este mundo puede cambiar, o al menos nuestro mundo. ¿Sí? Hay que hablar de manera personal, individual. Nuestro mundo, con Dios o sin Dios, traerá un cambio. Pero esto tiene que ver de manera personal. Cada quien va a decidir cómo quiere vivir. ¿Cómo vive? El apóstol Pablo fue claro y muy preciso y muy puntual. Porque él decía, yo vivo bajo la lógica del Dios que me creó. Y aunque hay escasez, y aunque hay esto y hay aquello, hay persecución, yo permanezco. ¿Sí? Porque he aprendido a tener el pensamiento de Dios en mi vida. Y cualquiera que sea mi situación, no me afecta. ¿Sí? Porque sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Porque para mí vivir es Cristo. ¿Sí? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, vayamos uniendo todo este pensamiento bíblico para entender que realmente lo que la palabra de Dios dice sí funciona. O sea, sí funciona. Porque a veces nuestros ojos se llenan de todas las noticias, como ahorita lo que pasó la semana pasada, que hubo el caos en el país y que mucha gente, incluso creyentes, tuvo tanto miedo. Hubo un caos con la información. Estar desinformado puede crear en el ser humano un caos emocional y hasta salud también. Porque empezaron a bombardear, no, que esto y que aquello y que toque de queda y que, o sea, realmente fue algo tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Por la desinformación. Hemos hablado de que nosotros tenemos que informarnos en la, ¿cómo se dice?
que nuestras noticias sean las oficiales. ¿Sí? Cuando veamos una noticia hablando de lo que sucede en el mundo, que vayamos a la fuente oficial, esa es la palabra, a la fuente oficial. Pero, gracias a Dios hay información. Y aunque haya una desinformación o haya noticias falsas, nosotros podemos darnos cuenta si es falsa o no cuando vamos a la fuente oficial. De la misma manera, en el aspecto espiritual, ¿cuál es la fuente oficial de nuestras vidas? La palabra. ¿Qué nos sorprende? Sí nos sorprende. Pero Mateo 24 fue escrito hace más de 2000 años. Mateo 24, ¿lo han leído? Yo les había dicho que leyeran Mateo 24. ¿Sí? Donde dijo, y en aquel tiempo habrá, pero aún no es el fin. Entonces, si Jesús anunció por propia boca que habría rumores de guerra, hambres, pestilencias y demás, dice, pero aún no es el fin. Si ahorita estamos viendo un caos, tenemos que tener la paz de Dios. Digo, hablar de paz de Dios teniendo un mundo en caos es sumamente complicado si no traemos el pensamiento de Dios a nuestras vidas. Porque si no, nos contagiamos del pensamiento del mundo y entonces no salgas, no vayas, no hagas, no te asomes, compra alimentos, refúgiate, casi haz un búnker y empieza a comprar. Es que lo que hicieron en otros lados, por el caos. Entonces, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Y muchos nos turbamos. A mí me hablaron y me decían, oye, no, regrésate. Es un caos. Regrésate. Ahora, esto no quiere decir que si estoy viendo que ya hay una situación, yo pase como si nada. No, pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, y eso no quiere decir que no estés confiando en Dios, pero la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se esconde. O sea, si tú eres una persona inteligente con un sentido común, dices, si yo paso por ahí y está esta situación, pues mejor no paso por ahí, me retiro, ¿no? Retirarse no es ser cobarde, retirarse es ser inteligente para que no te suceda nada si tú ves que algo va a suceder, ¿no? El avisado ve el mal y dice y se esconde, se protege, actúa. Ahora, una de las labores más importantes e impresionantes, según leemos en Malaquías 6, por favor, es esta, en donde nos estacionamos por mucho tiempo, pero porque sí también es importante, pero ya leyendo y entendiendo un poquito el contexto de cómo viene, podemos entender esto. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sí? La labor más importante y trascendente en nuestras vidas es la restauración del vínculo de un padre con un hijo. Esa es la labor más impresionante para entender el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que Dios reconcilió al mundo a través de su Hijo. Eso es lo que tenemos que saber y entender. Por eso lo menciona ahí. El pueblo de Israel tuvo un problema que no resolvió, que era que los hijos, ¿sí? Los hijos estaban en contra de los padres y los padres en contra de los hijos. ¿Sí? De hecho, una de las razones por las cuales rechazaron a Jesús, el pueblo de Israel, fue precisamente porque no creyeron en él. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos que la restauración de los vínculos
primeramente tiene que ser con nuestros padres. Yo sé que esto a lo mejor lo estamos trayendo a memoria cuando ya lo hemos dado por superado, pero ahora con un entendimiento mayor por lo que estamos hablando o de lo que estamos tratando de hablar, tratar de entender, es que el primer paso, ¿sí?, en nuestras vidas para entender la salvación es saber y entender que el Padre reconcilió al mundo a través de su Hijo. Yo sinceramente les digo, ahorita ya entiendo un poquito más esto, porque es el primer paso de entender la salvación, entender que fuimos reconciliados con Dios a través del Hijo, ¿sí?, a través de su Hijo. Todos nosotros debemos de reflexionar o de rever nuestra condición con nuestros padres naturales, aquellos que nos trajeron al mundo. Y esto, aunque no estén ya, hablando de mis papás, ellos ya no están, pero sí es importante examinar nuestro corazón. Es importante. Y también con nuestros padres espirituales, aquellos que nos trajeron a Cristo, porque yo sé que algunos con y algunos sin intención lastimaron nuestras vidas. Y tenemos que estar en paz, ¿sí? Algunos tuvimos experiencias muy malas y amargas en la vida espiritual con aquellos que nos enseñaron, hablando de ministros o pastores, ¿sí? Nos dañaron. Porque afectaron, ¿qué? Nuestra vida. Afectaron nuestra vida. De hecho, el capítulo 30 de Job habla acerca de eso, para que lo lean. Ahorita no lo vamos a leer, pero quiero que en casa vayamos y comparemos esto que leemos de Malaquías y también veamos lo que dice Job 30. Job dice que hay una separación de hijos que están separados de los padres. Y cuando no restituimos los vínculos, ¿se acuerdan de esa palabra? Vínculos, que vimos en el cuadrito. Cuando no restituimos los vínculos con nuestros padres, ni los padres con los hijos, entre ambos hay un proceso peligroso, ¿sí?, que es que no se cancela este peligro porque tenemos una imagen equivocada del Padre, o de un padre, o de nuestros padres. ¿Por qué? Porque dice la palabra, un ejemplo que voy a poner, la palabra de Dios dice que nuestro Padre es rico, ¿no? Dice, Dios es rico. Y entonces dices, pues si yo soy su hijo, ¿por qué es que yo vivo de una manera diferente y no como rico? Porque no ha habido en nuestro corazón esa reconciliación, en restaurar ese vínculo, ¿sí? Y lo que trae precisamente a las nuevas generaciones es esto, un caos, peligros, ¿sí?, dentro no solamente de una sociedad, que es lo que estamos viendo, sino también dentro de la iglesia. Y esto es más delicado aún, ¿sí? Debe haber una reconciliación de padre e hijo. ¿Por qué? Porque ahí está plantada el principio de la salvación. Dios, por medio de su Hijo, reconcilió, ¿quién? Al mundo. Dios, por medio de Jesucristo, reconcilió al mundo, ¿sí? Entonces, aquí hay una reflexión para cada uno de nosotros. Y no es que le vayamos a buscar, esto es importante entenderlo. Todos nosotros tuvimos un padre, ya sea presente o ausente, aunque estuviera ausente, pero no estuvo presente. Y algunos estuvieron ausentes en nuestras vidas, aunque estaban físicamente dentro de nuestro núcleo familiar. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende o no?
Entonces, esto es inconscientemente, nosotros recibimos cierto daño de nuestros padres terrenales. Y no vamos a hablar mal, porque no se trata de hablar mal de nadie, pero sí tener conciencia de que si nosotros no hemos reconciliado eso ya en nuestro corazón, habrá una situación en una relación entre Dios y nosotros que nos va a impedir precisamente poder establecer ese vínculo como Dios quiere, porque no ha habido esta reconciliación entre el Padre y el Hijo y los padres. Entonces, creo que a estas alturas traer eso a la vida presente a veces es complicado, porque normalmente esto lo vemos deberíamos de verlo cuando iniciamos o creímos en la salvación, porque entonces nos hubiéramos evitado muchas cosas en nuestras vidas por causa de tener una mala imagen de nuestros padres terrenales, porque ese es el problema del mundo. Decimos, Dios es como un padre, pero inmediatamente cuando dicen es como un padre, dicen, no, pues mejor me quedo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica humana, el pensamiento que hay en el ser humano es que si tuviste unos padres, pues de alguna manera rectos o buena onda, por llamarlo así, pues dice, pues está bien, ¿no? Pero si no nos tocó a alguien así, entonces sí hay ausencia de ese vínculo. Y como vemos a Dios, de la misma manera, aunque no querramos. De verdad, en serio. Si nosotros no arreglamos ese vínculo terrenal, no lo vamos a llevar a la vida espiritual, porque sí afecta. Sí afecta de verdad. Tener un papá presente pero ausente. ¿Sí? Y si está ausente y no presente, pues ni se diga. Hablo del huérfano. ¿Sí? Hablamos de las personas que no conocieron a sus padres, que solamente lo escucharon. O personas que en algún momento, por los errores cometidos, abandonaron a sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, algo curioso. En el transcurso de nuestras vidas o en la vida del ser humano, hay algo que sucede cuando no hay personas que no conocieron a sus padres. Nace el deseo de quererlos conocer. ¿Saben por qué? Porque traemos su ADN. Y lo mismo sucede con Dios. Y esto es hermoso. Jesús nos dijo, y conoceréis a mi Padre. Yo conozco a mi Padre. Ahí había un vínculo sumamente fuerte y enorme. Y ese vínculo Jesús vino a establecerlo para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Pero como sabía que nuestros corazones estaban alejados y rotos, Él se puso como ese puente para la reconciliación entre Dios y nosotros. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso de verdad, pero necesitamos entenderlo en nuestro espíritu y entenderlo de la manera que Dios quiere que la entendamos. Porque de otra manera nos quedaremos como, de alguna forma, como estancados, por decirlo por una palabra, estancados. ¿Sí? No avanzamos o no avanzaremos. Por eso Israel no recibió a Jesús, porque había un problema en sus corazones. Jesús se lo dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Se lo dijo no a la gente. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Porque no habían resuelto ese problema. De hecho, ellos decían, si nosotros hubiéramos, fíjense, los fariseos y el pueblo de Israel, si leen los evangelios, muchas veces mencionan, incluso el apóstol Pablo lo dice, nuestros padres en la antigüedad hicieron esto. De alguna manera lo están criticando. Por decir una palabra para que se entienda. ¿Sí? De hecho, a los fariseos y escribas decían,
Si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos hecho estas cosas con los profetas de Dios. Ahí está. Lo dicen literalmente. ¿Sí? No se había resuelto este problema. Y nosotros tenemos que resolverlo lo más pronto posible. Porque la lógica de Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? Bien y seas de larga vida en la tierra. Ahora, honrar no quiere decir que solapemos a veces lo que como padres hacemos y vemos como hijos, y al revés. No se trata de aplaudir, no se trata de juzgar ni criticar, pero sí no debemos hacer juicio. De eso se trata. Dice aquí en mis notas que la lógica entre honrar a nuestros padres, honrar no quiere decir aplaudir las locuras, los errores, sino no debemos emitir juicio en nuestro corazón hacia ellos. Porque si no, toda la vida tendremos problemas con la autoridad. Porque la primera autoridad en nuestra casa que conocemos desde que nacemos, ¿quiénes son? Nuestros padres. La primera autoridad que Dios dio al ser humano son nuestros padres. Y si en un día nosotros aquí o a donde quiera que vayamos, alguien nos habla de la autoridad o más bien de la libertad, esa persona no va a vivir en libertad porque tiene un problema de autoridad. El ser humano tiene un problema de autoridad, de no respetar la autoridad por los vínculos rotos de los padres que en algún momento dado se rompió. Toda nuestra vida tendremos problemas con la autoridad, ¿sí?, si no resolvemos el asunto de los vínculos del corazón hacia nuestros padres, estén o no estén. Miren, hasta Jesús padeció de esto. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿Jesús también padeció de esto? Sí. ¿Se acuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Y dijo, en la cruz. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo abandonó, pero por las circunstancias en las que él estaba, creyó que lo abandonó. O sea, ni Jesús se escapó de esto. Si él de alguna manera lo padeció, nosotros ni se diga. ¿Sí se acuerdan cuando estaba en la cruz? Y él sintió que el Padre lo abandonó, aunque no fue así. ¿Sí? Por eso debemos de liberar el perdón en nuestras vidas. Cuando digo liberar el perdón es porque cuando nosotros perdonamos, nos liberamos. Mientras no perdonamos, estamos cautivos. De hecho, Jesús fue una de las cosas que vino a hacer, a enseñarnos cuando dijo, perdona. Si alguien te hizo mal, tú perdona. No pagues mal con mal, sino vence al mal con el bien. ¿Sí? Esto es complejo. ¿Por qué? Porque se trata de nuestros padres. Hablando en el aspecto natural, es muy complejo. Porque no es lo mismo esta relación entre un padre y un hijo que entre alguien con un amigo o otra persona. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como padres, creo yo que todos los padres que somos naturales les hemos enseñado, ¿se acuerdan de la palabra ética? Les hemos enseñado ética a nuestros hijos sin utilizar esa palabra. ¿Y sí recuerdan qué es ética? Ética en el aspecto del reino es
lo que Dios dice que es. Esa fue la definición que yo les di la semana pasada. La ética es lo que Dios dice que es. Y la moral es lo que el mundo, por conveniencia, a veces acepta. Que es diferente. Muy diferente. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces enseñamos la ética a nuestros hijos, pero también sabemos que los hijos a veces no quieren saber de la ética de Dios, lo que Dios dice que debe de ser. Dios nunca va a violentar los principios de su ética, nunca. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Dios nunca va a violentar los principios de su ética, aunque ame a su hijo. Porque Dios primeramente honrará la obediencia. ¿Qué va a honrar Dios? La obediencia. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y con esto termino. Cuando el hijo pródigo le dijo a su papá, yo me voy, dame mi herencia, el padre no tuvo empacho en dársela, ni tampoco salió corriendo, porque él no tuvo problema. ¿El problema de quién era? Del hijo. Sí. Aunque el padre le enseñó la ética, porque se supone que era una historia basada en un aspecto donde Dios estaba, o donde Dios intervenía. El hijo, como lo dijimos aquí, nosotros como padres les enseñamos la ética a nuestros hijos, que es Dios dice, Dios quiere, a Dios le agrada esto. Pero los hijos, como nosotros un día fuimos hijos, decidimos aceptar esa ética o no. La gran mayoría no lo acepta. ¿Por qué? Porque piensa o pensamos que nos están coartando, ¿qué? Nuestra libertad. Y si tenemos ese concepto acerca de Dios, realmente nunca seremos libres. Porque necesitamos tener la lógica de Dios en nuestra mente, que es que sea lo que Dios ha decidido que sea, como de la manera en la que está establecido. Hay un orden. Por eso dice, yo enviaré al profeta. O sea, hay una ley de Dios. La ley del Espíritu, ¿qué? De vida. Pero tenemos que entenderlo. Y esto no se entiende a la primera. Se entiende con un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Puedes ponerte nuevamente el Malaquías 6. Con eso terminamos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está hablando de alguien. Aunque en el contexto está hablando de una manera muy particular, en este sentido de este versículo, él está diciendo que a través de quién, a través del Hijo, a través de Jesús, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Está hablando del ministerio de Jesús. Está hablando de la obra de Jesús. Que a través de entender esta obra, que es la obra magna, la obra, el sacrificio más grande que ningún otro hombre o ser humano había hecho, nos iba a ayudar a entender esto. ¿Sí? ¿La qué? El que hemos sido reconciliados. Entender este principio nos va a llevar a un mayor crecimiento de entendimiento. Que es complejo esto de verdad. De hecho, es difícil poder explicarlo y entenderlo solamente por el Espíritu. Si nosotros no capturamos este mensaje, que es entender lo que sucedió en la cruz a través de Jesús y lo que Él vino a través de la cruz a hacer, que es hacer volver el corazón. El corazón de
el Padre hacia los hijos y de los hijos hacia el Padre. Esa es la obra más maravillosa que ningún ser humano puede hacer. Porque los hijos, hablando de manera terrenal, tú les predicas, tú les enseñas la Biblia, tú les enseñas los asuntos de Dios, pero no puedes hacer que su corazón se dirija hacia Dios, porque es la decisión personal que tú tomas y que cada uno toma. La ética de Dios, lo que Dios dijo que es. Ahora, termino, y que sea el Espíritu de Dios quien nos ayude a traer a luz, porque no se trata de buscar, pero si tú y yo en algún momento dado, y esto es muy personal, un día juzgamos a nuestros padres, un día, sin querer, como dice la serie, sin querer queriendo juzgamos o emitimos juicio, es el tiempo de que nuestro corazón sea reconciliado, ¿sí? De que nuestro corazón sea puesto en paz. Y esto no es, como les digo, termino, no es buscar qué, pero yo, en lo personal, yo inmediatamente descubrí en mí, lo que tenía que hacer. Teniéndolo presente o no teniéndolo presente, esté vivo o esté en otro lugar. Eso es lo que tenemos que hacer de manera personal. Así que hagámoslo brevemente, una reflexión, creyendo que la palabra traerá salud, no sanidad, salud, que son diferentes. ¿Sí? Una cosa es traer sanidad y otra cosa es tener salud. ¿Sí se entiende o no? Y lo que Dios quiere traer a nuestras vidas es salud, no solamente sanidad. Jesús sanó a muchos y se volvieron a enfermar algunos más y murieron. Pero lo que Dios quiere es que tengamos salud. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, ayúdanos a poder entender esta palabra, que es compleja para nuestra mente como hijos, que es compleja cuando pasa el tiempo y a veces dejamos de sentir porque creemos que está resuelto. Pero hoy, Señor, queremos traer a memoria por tu Espíritu y queremos decirte, Señor, que queremos estar en paz con nosotros y con nuestros padres, aquellos que nos trajeron a este mundo, Señor. Señor, queremos pedirte, Dios, que a través de tu Espíritu tú traigas salud a nuestro corazón. Y también te pedimos perdón si en algún momento dado emitimos juicio contra nuestros padres. Hablo de mamá o de papá, por su ausencia, por no darnos lo que creímos que debían de darnos, por haber pronunciado alguna palabra que nos marcó, Señor, el no poder pronunciarla también a bien o a mal, el no haber escuchado un te quiero, un te amo, un tú eres importante. Señor, queremos poner esto delante de ti, Padre. Queremos ser reconciliados con ellos, aunque no estén presentes en nuestras vidas para algunos. Y de la misma manera, Señor, te pedimos perdón y les perdonamos, Señor. Queremos restablecer ese vínculo que se rompió, tal vez en algún momento de nuestras vidas, Señor, por los actos o por los hechos, Señor. Ya no importa. Lo importante es poder identificar por tu Espíritu si en algún momento dado nuestro corazón
fue dañado o lastimado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esto, Padre, no prospere ya, o que no tenga efecto, mejor dicho, ya en nuestras vidas en este tiempo, entendiendo que fuiste tú quien nos reconcilió con nuestro Padre a través de tu sacrificio, a través de dar tu vida por amor, para que, como lo dice la Escritura, a través de esto tú has traído reconciliación ahora de corazón de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia un padre. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos escuchar esto, pero sobre todo, ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a entender la magnitud de la importancia que es poder detener esto, Señor, en esta generación, para que, como así lo vimos hace un momento, poder dar o dejar un resultado y un legado a los que vienen creyendo después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, todos aquellos que habrán de creer por causa de nuestra fe, Señor. Que ellos puedan tener esa salud en esa área, de saberse amados, de saberse aceptados, de saberse rodeados de ese amor, de esa gracia también que ya opera en nosotros. Señor, oramos por todos aquellos que se extraviaron en el camino, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo los haga volver en sí, como no lo narras en esa parábola, Señor. Que puedan volver en sí aquellos que se extraviaron en el camino, Señor. Que no están perdidos, simplemente se extraviaron. Te pedimos que tu Espíritu Santo los haga volver en sí para poder tener el refugio, volver a casa, volver al corazón de aquellos que como padres les anhelamos y les amamos, Señor. Ese es nuestro deseo. Aún siendo ya grandes, Señor, te lo pedimos, Señor, porque nunca estará por demás reflexionar acerca de ello, porque queremos avanzar, porque queremos crecer, porque queremos ser fructíferos, Señor. Te pedimos, Señor, resolver esto hoy en nuestros corazones, Padre, por decisión propia, no por una imposición, sino porque hemos entendido que esto es necesario. Gracias, Dios, gracias, muchas gracias. Les amamos, Señor, en especial aquellos que han partido de este mundo. Queremos decirle gracias, gracias, aunque sé que no lo oyen, pero yo sé que en el Espíritu, Señor, todo esto, Señor, es diferente. Te doy gracias por los padres que tuve. Gracias porque nos enseñaron la ética, aunque no lo sabían. Gracias porque nos amaron en sus conceptos, por ignorar tal vez tu verdad. Gracias porque estuvieron presentes y les perdonamos por que en algún momento estuvieron ausentes, tal vez. Pero hoy queremos reconciliarnos, Señor, con ellos, aunque no estén presentes. Y si están presentes, mejor aún. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor que manifestaron en nuestras vidas y porque no fueron intencionales a veces en lastimarnos, pero no por ello lo hicieron, Señor. Les perdonamos y también te pedimos perdón a ti por no entender este vínculo
que tiene que florecer, que tiene que ser fuerte. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos porque en ti aprendimos lo que es el verdadero amor. Aquel que busca el bien, aquel que te rodea, aquel que se ocupa. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, te amamos, Señor. Adora a Dios por un minuto. Dale gracias a Dios por la dicha de poder entender y de escuchar lo que en otro tiempo ignorábamos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Queremos gozar de esta libertad y querer ser libres, Señor. Y ser libres es tu deseo, que podamos vivir con esa libertad de poder amar, sin ningún complejo, sin ningún obstáculo, porque tú, Señor, has sanado nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, Señor. Te amamos. Ora a Dios, adora a Dios por un minuto y expongámonos ante la gracia de Dios, que es abundante. Su amor y su gracia es abundante. Su perdón ilimitado. Gracias, Dios, gracias, gracias. Gracias, gracias. Porque siempre te ocupas de nuestro bienestar. Porque siempre quieres que estemos bien, Señor. Que estemos sanos. Y siempre tu palabra nos va a direccionar a otorgar perdón. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.